Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo aquí nuevamente platicando con ustedes sobre un tema de importancia para la publicidad de los médicos en Internet. Y el día de hoy quiero hablar de los tipos de públicos, de cómo hay distintos tipos de públicos, pacientes, clientes, dependiendo de cómo lo puedan ver. Y cómo entender esta situación va a lograr que tengan una mejor apego, un mejor engagement, una mejor forma de que los pacientes los vayan conociendo. Y quiero que lo sepan a partir no solo incluso de la publicidad en Internet, sino también lo que corresponde con el consultorio. Entonces, un poco una anécdota, una remembranza de alguien que yo admiraba mucho, el Polo Polo, que en paz descanse, murió el año pasado en Cuernavaca. Y bueno, seguramente los que ustedes, los que hayan escuchado chistes de Polo Polo se acuerdan de uno que es el chiste del caballo verde, que básicamente pues era un ranchero que le gustaba ir todas las mañanas a ver pasar los carros a la carretera. Entonces iba en su caballo, se levantaba muy temprano, iba a la carretera y veía los carros pasar. Y en una de esas ve pasar un Porsche que estaba conducido por una mujer despampanante, increíble, descapotable, y entonces dice, no, yo tengo que conocer a esta mujer, tengo que conocerla. Y entonces empieza a urdir un plan, empieza a crear un plan enorme, increíble, y dice, ¿cómo le voy a hacer para llamar la atención? Dice, ya sé, voy a pintar mi caballo de verde. Entonces, muy en su lenguaje, Polo Polo cuenta cómo va creando el plan y cómo primero la va a traer a la zona de la alberca y le va a regalar unos cacahuatitos y unas cervezas, unas mimosas. Después la va a llevar a desayunar, pero primero tiene que atraer su atención y que se regrese y que se vea el caballo verde y que se detenga. Y entonces empieza a crear el plan y te va llevando en el chiste y cómo lo va haciendo, y va haciendo mil y una anécdotas. Y al final, bueno, crea su plan completo para que al final se acueste con la chica, se la pueda tener relaciones. Y entonces el chiste termina en la parte más interesante, cuando realmente sí, el ranchero va y pinta su caballo de color verde, tiene todo el plan y baila con doña Lencha para que prepare el desayuno, prepara obviamente el caballerango, el caballo, para que esté todo listo. Y entonces se va a la carretera y sí pasa el Porsche 8 de la mañana, sí, volando, y se detiene. Entonces cuando la chica se regresa, le dice, ay, qué raro caballo verde, y entonces no se aguanta las ganas y dice, cogemos. Entonces ese es el chiste de Polo Polo, que lo traigo a colación, porque me parece un ejemplo bien interesante de lo que normalmente se hace en Internet. Y no solamente los médicos, todo el mundo cree que las redes sociales es una sección amarilla, es un libro de anuncios. Y luego, o sea, muchos médicos he visto muchísima publicidad, e incluso yo al principio, cuando no sabía toda esta información, lo que hacía era generar un post o una información, una lámina que decía oferta, consulta en tal precio, paquete de vigilancia tal precio, cirugía tal precio. Entonces es una serie de anuncios y eso da totalmente flojera. Es como llegar con el cliente y decirle de primera instancia, cogemos, ¿no? Entonces la realidad es que nunca va a tener resultados positivos. Y el objetivo es que el público, paciente, cliente, como lo quieran llamar, se ha definido en 3 distintas etapas, en 3 distintas fases, dependiendo del gurú que ustedes hayan escuchado. Le llaman el público frío, tibio, caliente, o tofu, que es top of the funnel, mofu, que es middle of the funnel, bofu, que es bottom of the funnel. O sea que al fin y al cabo es este embudo en el cual la gente apenas te va conociendo, de esas un porcentaje se va haciendo más pequeño, y ese público de la mitad te empieza a interesar, empieza a seguirte, empieza a ver tu información, y solamente al final vas a obtener el cliente o el paciente que te va a seguir. Esto aplica, y lo voy a hablar en esta intervención, tanto para la publicidad en Internet como para la información que manejemos en el consultorio. Ustedes saben que yo les voy a transmitir toda la información para aplicarla en los dos contextos, en ambas informaciones. Entonces, básicamente implica que el público frío es el público que no sabe que existes, no te conoce. Y además es un público que a veces ni siquiera sabe que tiene el problema. Dependiendo en qué estilo, en qué situación lo vayas a manejar tú, dependiendo cuál sea
tu expertise, cuál sea tu cirugía, qué es lo que tú hagas, si eres pediatra, si eres cardiólogo, si lo que te interesa es tener pacientes de primera vez, o eres un cirujano, o como yo que eres ginecólogo y entonces te interesa traer, por ejemplo, mujeres embarazadas o mujeres que tengan un problema de sangrado. Entonces al final debes de considerar esta información. Y debemos de entender esto con respecto a la publicidad de Internet. Ahora, yo les voy a explicar lo que a mí me funcionó y me parece que es más fácil para hablar sobre este tema. Y yo le llamé el encuadre, o le llamé, en lugar de llamarle tofu, mofu y bofu, yo le puse Tinder, WhatsApp y Netflix. ¿Por qué? Porque pues, Tinder es esta aplicación en la cual te van viendo y te van calificando y van poniendo sí o que no, haces match, sí o no. Y entonces lo podemos asemejar con esta secuencia de cosas que tienen que pasar cuando estás conociendo a alguien, ligando en una fiesta, donde al principio pues no vas a acercar y te vas a echar de cabeza luego y decir vámonos a la cama, ¿no? A veces te puede llegar a salir, pero no es normalmente el estilo como funciona. Y cuando tú le ofreces al paciente o te ofreces en internet luego con algo de venta, te estás poniendo en ese contexto. Entonces hay que ir enamorando al paciente, hay que ir enamorando a tu propio cliente. Por eso, al principio tienen que conocerte, por eso es Tinder. Entonces tienes que hacer una publicidad en la cual tengas un caballo verde o enganches. Hagas una publicación que en los primeros 3 segundos digas algo, generes una expectativa, generes una información la cual puede enganchar a tu público más importante. Y aquí no es nomás bailar como un bailecito de TikTok o poner una explosión, o sea, no, al final lo que te sirve estos primeros 3 segundos es para filtrar a la persona que a ti te interesa. Si eres un psicólogo, pues a lo mejor vas a hablar sobre, ¿tienes depresión? Entonces tú ya sabes que las personas que tengan depresión se van a quedar. Y entonces empiezas a generar, como a filtrar este tipo de publicidad, este tipo de comunicación. Entonces, por eso Tinder es esta serie de piezas, porque vale la pena comentar previamente, cada parte del funnel, del embudo, del público, como le quieran llamar, insisto, depende del gurú que hayan elegido, requiere una comunicación especial. No le vas a decir lo mismo a una persona que estás conociendo aparte en un bar, o a la persona que ya tienes 5 años con ella y ya le estás proponiendo matrimonio. Son 2 lenguajes diferentes. No es lo mismo, insisto, el caballo verde que ya la relación que vas a tener o que ya estás buscando tener relación con una persona, ¿no? Entonces, el mensaje, la comunicación que vas a dar es diferente para cada una de ellas. En el caso del público frío o de Tinder, pues lo que tienes que hacer es piezas atractivas, divertidas, informativas, de impacto, que vayan atrayendo a este tipo de personas que tú estás buscando. No importa dónde lo publiques, no importa si es en TikTok, no importa si es un blog, no importa si es en YouTube, el que tú quieras, la plataforma que tú quieras, la que te funcione, esa es la que vas a utilizar. Y debes buscar la forma que esta plataforma tenga un enganche al principio. A veces es el título del blog, o a veces son los primeros minutos, o a veces es el encuadre que tiene, por ejemplo, el video de YouTube. Entonces, saber exactamente cuál es ese primer impacto para que tengas la mayor cantidad de impacto en ese momento, pero que desde ese momento vayas filtrando a tu público, a tu paciente. Después vas a crear información en la cual ya tienes un poco más de confianza con él o con ella. Por lo tanto, vas a poder ofrecerle información diferente. Ya empiezas a hablar de situaciones más específicas, ya empiezas a decir, puedes empezar a decir, yo me dedico a hacer tal cosa, o yo hago tal tipo de cirugía, o a mí me gusta llevar los embarazos de esta forma, o yo trato a los bebés de esta otra forma, dependiendo de lo que tú vayas, insisto, dependiendo de tu especialidad o el tipo de pacientes que tú estás buscando en esta estrategia de ventas. Y al final, solamente al final, es donde ya vas a dar la información mucho más concreta, ya es la parte final del embudo. Entonces, bueno, vale la pena comentar, esta parte de WhatsApp es justo este intercambio de información que existe cuando primero hubo el match de Tinder, después empiezan a chatear, se pasan los teléfonos, después esta comunicación tipo WhatsApp, en la cual ya tienes un chat y cómo amaneciste y cómo estás. Entonces la misma información se va a tener
con el cliente, con el paciente. Ya tu mensaje es mucho más concreto, ya en lugar de solamente hacer un enganche de 3 segundos, ya puedes hacer una pieza, por ejemplo, en la cual describes más la enfermedad, describes cuáles son los síntomas, o quieres atraer un tipo de personas, o dices, este tipo de procedimiento le va a ayudar a esta persona de esta otra forma. Y entonces ahí es donde empiezas a ir haciendo tu embudo. Y al final es Netflix. ¿Por qué? Porque pues ya tuviste comunicación por WhatsApp y ahora sí ya te invito a ver Netflix a mi casa, ¿no? Donde ya viene mucho más, ya puedes llegar a pedir, ¿sabes? Ya puedes llegar a pedir, entonces ya dices, yo tengo tal costo, yo tengo tal consulta o hago tal cirugía y este es mi costo. Entonces ya puedes hacer una venta, pero ya previamente fuiste construyendo a este paciente o a este cliente con esta información. Ahora, justo al final, justo en la parte más profunda del funnel, es donde ya puedes hacer una publicidad mucho más directa. Y entonces existen plataformas en redes sociales que te permiten hablar a los distintos tipos de públicos. Y ahora quiero, por último, hablar en la consulta. Ya en la consulta, porque muchas veces, ya sea porque el paciente llegó a consulta por primera vez, porque fue recomendado, ya tiene cierta información, pero no tienen idea de la cantidad de personas que se sienten que les venden por primera vez. Y esto, ¿saben qué? Aplica mucho con un ejemplo que es muy común en mi área, y lo pongo como ejemplo, y seguramente en sus especialidades van a encontrar un ejemplo similar. Mucha gente llega a consulta conmigo, por ejemplo, que fue a una clínica de infertilidad, y en la clínica de infertilidad, así en la primer consulta, ya les dicen, te cuesta tanto la fertilización in vitro, vas a gastar 300,000 pesos y deposita ahorita. Entonces muchísima gente no le gusta que le vendan así. A nadie nos gusta que nos vendan. ¿A poco? A ver, amanecemos con ganas de que nos hablen para vendernos una tarjeta. No, eso no pasa. Eso no pasa. Entonces tenemos que ser con el paciente de esa forma, buscando tener más pacientes más satisfechos y por eso tengamos más dinero, más cirugías. Mi sugerencia es que en la consulta lo trabajen de forma similar. No se vendan desde la primera consulta. Ok, estoy seguro que hay pacientes que sí necesitan la cirugía, pero menos que necesite la cirugía de forma inmediata, pues nos propongo, me ha funcionado mucho a mí, hacer una primera consulta en la cual tú vas a generar confianza, vas a establecer tu autoridad como médico, vas a demostrarle a la persona que sabes, que conoces, que le hablas sobre la información, sobre el problema, le vas a decir, a mí no me interesa operarte de primera instancia, yo prefiero, o no me interesa darte o hacerte gastar en este tratamiento, mejor te voy a hacer unos estudios para estar seguro. Claro, o sea, siempre utilizando el criterio médico, siempre utilizando la mejor información. Porque si el paciente o el cliente se siente que le están vendiendo al principio, es muy probable que se vayan con otra persona. Entonces hay que aprender a ir dorando la píldora, hay que aprender a ir conociendo al paciente y saber que si no es urgente y que requiere la cirugía, incluso por el bien de la persona. Porque si ustedes se sienten en confianza de que ustedes son las personas adecuadas para atender a esa persona y no la logran retener, se va a ir con alguien más que a lo mejor no tiene la misma capacidad que ustedes, que no tiene el mismo conocimiento, que no tiene el mismo expertise. Entonces tienen la obligación de entender este concepto de los distintos tipos de públicos para que mayor cantidad de pacientes se queden con ustedes y no se vayan con otra persona porque no supimos o porque no tenemos bien manejado el lenguaje con respecto al tratamiento. Entonces mi consejo es apliquen esta información en el consultorio y en su publicidad por internet. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Nos vemos, voy a tratar de que esto sea cada semana y que hablemos de un tema diferente que sea de aplicación práctica para su consulta o para su publicidad en internet. Muchas gracias. Médico Marketing, publicidad para médicos, hecha por médicos.